días reúne elocuentes y eruditos ensayos en torno a 6 obras del artista Perla Arroyo, quien ha elegido para su reflexión plástica un símbolo universal, la calavera, que el mundo y sus convenciones asocia particularmente a la cultura mexicana, al grado que forma ya parte de los estereotipos con los que se construyen los mayores éxitos de la industria cinematográfica. Precisamente debido a la banalización que ha sufrido este poderoso arcano, es que debemos dirigir la mirada al emprendimiento y a la alquimia de Perla Arroyo y su periplo de investigación rigurosa y de creatividad artística, que hoy se materializa en este libro, el cual nos permite revisitar el arquetipo de la calavera. La reflexión del artista y de los autores que colaboran en este libro, confeccionado con esmero de orfebres, recorre un amplio horizonte de tiempo que abarca buena parte del relato de la historia de México, o quizá, mejor dicho, de las historias de los diversos pueblos que han habitado este prodigioso humedal al que llamamos Valle de México, como centro articulador de eclipsados y vanos imperios. Poéticamente habita el hombre en la tierra, nos dice Helderman. Ciertamente la poesía y el arte de todas las culturas, desde sus orígenes más remotos, reflexionan sobre la muerte. Por ello señalo que la calavera es un símbolo universal. Sin embargo, es un lugar común señalar que los habitantes de esta región del mundo tenemos una relación distinta con la muerte. La solemnidad y el ocultamiento ante la calavera, que es muy frecuente encontrar en los rituales que definen la cultura de otras partes del planeta, en México se convierte en fiesta, alarido y dulce azucarado, un ritual colorido y perfumado de flores de cempasúchil, con velas y ofrendas, donde la calavera pasa de la tragedia y el llanto a la carcajada y la comedia. ¿Hay algo de verdad en este estereotipo en el que han querido encontrar la esencia de lo mexicano? ¿O es en realidad el resultado del accidente, del retrato que han hecho los conquistadores y los viajeros, deseosos de contraste y de asombro ante lo otro, lo desconocido, y que nosotros hemos aceptado y comprado en búsqueda de identidad y de sentido de pertenencia? Mi breve comentario se centrará en una pieza en particular, Sor Juana Inés de la Cruz, o La mujer que se pare a sí misma, que en mi opinión y según queda testimonio en el libro, es quizá la obra más compleja de las 6 que se presentan. Esta representación es muy, muy impactante, y mientras reflexionaba para la presentación, pensé, ¿qué pensaría Sor Juana de esta pieza? ¿Ustedes creen que ella la apreciaría? En vida de Sor Juana se hicieron varios retratos que ella llegó a conocer. Algunos, vamos a dar la oportunidad de que si lo pueden mostrar. Esta pieza está dentro de esta serie que abarca, como les decía, un amplio horizonte de tiempo de la historia, nuevamente, de esto que llamamos México.
La pregunta retórica que hago y que quizá ustedes también me puedan ayudar a contestar es, ¿qué pensaría Sor Juana Inés de la Cruz de esta pieza? Y les comento, ella misma ofreció autorretratos. La imagen que muchos tenemos de ella ha llegado hasta nosotros a través de retratos que se hicieron de ella poco después de su muerte, la cual ocurrió en 1695, y que se reproducen en monedas y billetes de distintas denominaciones, recientemente de menor denominación. Los originales los podemos ver en conventos y en la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México. La obra de Sor Juana, en la obra de Sor Juana no aparece la palabra calavera. Sin embargo, aparece con mucha frecuencia la reflexión sobre la muerte, y cadáver es uno de los vocablos con los que lo denotan. Para ponerlo en contexto, les comento que durante el siglo XVII, como quizá algunos de ustedes lo sepan, Europa vivió una crisis generalizada, mientras que México y otros virreinatos de la corona española florecían en paz y prosperidad. Era el centro de la producción de plata, así como el centro de la ruta que comunicaba los mercados de Asia y de Europa. Frente a los grandes contrastes de la guerra entre las potencias europeas, recuerden, era la guerra de los 30 años, agravadas por la pequeña edad de hielo que arruinaba las cosechas y propagaba epidemias y hambrunas, el descubrimiento del nuevo mundo y la globalización del comercio permitía que las mesas de los hogares y comerciantes, de las mesas de los burgueses y comerciantes flamencos aparecieran manjares exóticos que denotaban lujo y poder. La ética y la estética de la época se expresó a través de un nuevo género, vanitas o vanidades, bodegones en los que aparecen calaveras, relojes, instrumentos musicales o libros para representar lo transitorio de la existencia humana, invitando a vivir buscando la virtud y teniendo presente a la muerte. Entonces, ¿qué pasaría en ese contexto histórico? Sor Juana viviendo en el Nuevo Mundo, en una era que apenas estamos descubriendo que en realidad fue muy distinta de lo que se suele referir en los libros de historia. Pues vamos a preguntarle de alguna manera a través de su poesía. Y bueno, la primera pista la tenemos en lo que escribió cuando vio un retrato que hicieron de ella, una mujer muy bella, probablemente en su biblioteca, no sabemos a qué retrato se refería, pero Sor Juana escribe un soneto filosófico en el que procede como los pintores flamencos y sus vanitas al agradecer un retrato. Este soneto es muy conocido, voy a permitir leerlo para evocarlo aquí esta tarde. Este que de ese engaño colorido, que del arte ostentando los primores con falsos silogismos de colores, es cauteloso engaño del sentido. Este en que la lisonja ha pretendido excusar de los años los horrores y, venciendo del tiempo los rigores, triunfar de la vejez y del olvido. Es un vano artificio del cuidado, es una flor al viento delicada, es un resguardo inútil para el hado, es una necia diligencia errada, es un afán caduco y bien mirado, es cadáver, es polvo, es sombra, es nada. Este soneto participa de esa ética neoestoica, aristotélica, de vivir la vida con virtud y de alejarnos de las vanidades. Aquí rinde Sor Juana un homenaje a un soneto de Góngora que termina con un verso decasílabo por ser soneto que dice: en cadáver, en polvo, en sombra, en nada.
Pero Sor Juana lo transforma de una manera espléndida en su materialidad. Pasa de en cadáver, es polvo, es sombra, es nada. La materialidad del verso, eso se vincula con la materialidad de una obra escultórica. Este soneto parece esculpido. Cada endecasílabo parece esculpido en la lengua castellana, rindiendo homenaje al gran poeta Góngora, pero yendo más allá del modelo peninsular. Y si nosotros nos fijamos en su estructura lógica, los dos cuartetos son premisas de un silogismo que concluye y se derrama en los dos terceros. A mí me parece este soneto nos da una primera clave que Sor Juana es probable que apreciara esta obra de Berna. ¿Y qué decir entonces de la vanidad de la que estamos hablando? Otra pista la encontramos en otro famoso soneto que nos dice: en perseguirme, mundo, ¿qué interesas? ¿En qué te ofendo cuando solo intento? ¿En qué te ofendo cuando solo intento poner belleza en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas? Yo no estimo tesoros ni riquezas, y así siempre me causa más contento poner riquezas en mi entendimiento que no mi entendimiento en las riquezas. Yo no estimo hermosura que vencida es despojo civil de las edades, ni riqueza me agrada fementida, teniendo por mejor en mis verdades consumir vanidades de la vida que consumir la vida en vanidades. Nuevamente esto nos vincula a esta estética flamenca del barroco, de este rechazo a la vanidad, pero en realidad aquí también nos da unas claves Sor Juana de su concepción de la riqueza, la concepción de la economía que tenía Sor Juana es muy avanzada a su época. La doctrina dominante del siglo XVII en Europa, en el mundo, era el mercantilismo. Y el mercantilismo lo que estipula es que el objetivo de la política es evitar que el oro salga del reino. Que el oro no se vaya a otro país. Para eso, los mercantilistas recomendaban políticas que creíamos que estaban olvidadas, pero parece ser que en el siglo XXI están de vuelta, ¿no? Los aranceles, con una concepción errónea de lo que es el valor económico. Sor Juana lo dice muy claramente: no, yo no estimo tesoros ni riquezas, ¿no? La riqueza está en otra parte. Y bueno, o sea, nos da otra pista para ver esta obra en relación al pensamiento de Sor Juana. Y sobre la muerte, les decía, la palabra calavera no aparece en su poesía, pero aparece el tema de la muerte, precisamente uno de las pistas que yo encontré para estudiar su pensamiento económico fue un romance en el que Sor Juana lamenta la pérdida de un ser amado, no la pérdida, sino la lejanía de un ser amado, y ella lo que dice es: mira la muerte que es viva, huye porque la deseo, que aún la muerte, si es buscada, se quiere subir el precio. Y aquí esa reflexión de la relación entre precio y deseo es fantásticamente adelantada a su época. Esto en el pensamiento europeo no llega sino hasta finales del siglo XIX. Entender que el valor de las cosas también nos da el deseo que tenemos de ello.
esta idea no llegó al pensamiento económico ni en Adam Smith, ni en David Ricardo, ni en Carlos Marx, y muchos de los excesos de ese pensamiento están en creer que el valor solo lo produce el trabajo y no la apreciación subjetiva del valor. Sor Juana, en este verso, me dio a mí la clave para descubrir algo que encontré como un hallazgo, que Sor Juana quizás sea la primera pensadora en la historia que juntó la oferta y la demanda, como lo llegó a hacer finalmente Alfred Marshall en su síntesis neoclásica. Y yo sugiero que a esa síntesis empecemos a llamar la síntesis preclásica. El pensamiento clásico es el de Adam Smith, el neoclásico el de Marshall, pero un siglo antes Sor Juana llegó a lo que Marshall hizo. Y esa es una síntesis preclásica que encontramos en esta extraordinaria mujer. ¿Qué más nos dice la muerte? Como estoy en los sonetos, pensemos en ese soneto que también nos recordó aquí cerca. Rosa divina que gentil cultura eres con tu fragante sutileza, magisterio purpúreo la belleza, enseñada, anhelada en la hermosura. Amago de la humana arquitectura, ejemplo de la vana gentileza, en cuyo ser unió naturaleza, la cuna alegre y triste sepultura. Cuán altiva en tu pompa presumida, soberbia, el riesgo de morir desdeñas, y luego, desmayada y encogida, de tu caduco ser las mustias señas, con que con docta muerte y necia vida, viviendo engañas y muriendo enseñas. Y uniendo el tema de la muerte y la reflexión económica, este poema lo cita en el libro, el ensayo de desarrollo, y nos dice, los títulos que le ponían, no se sabe exactamente quién eran, a las obras de Sor Juana, no son muy curiosos. Dice, sospecha, crueldad disimulada, al alivio que la esperanza da. Diuturna enfermedad de la esperanza que así entretienes mis cansados años, y en el fiel de los bienes y los daños tienes en equilibrio la balanza, que siempre suspendida en la tardanza de inclinarse, no dejan tus engaños que lleguen a excederse los tamaños. A la desesperación o confianza. Y aquí fascinante reflexión. ¿Quién te ha quitado el nombre de homicida? Pues lo eres más severa si se advierte que suspendes el alma entretenida y entre la infausta o la feliz suerte no lo haces tú por conservar la vida, sino por dar más dilatada muerte. Aquí podemos ver este pensamiento tan sutil de alguien que conoce la contabilidad y el equilibrio económico. Y sabe que en un punto de equilibrio lo podemos ver tanto por el lado de bienes como de costos. Y aquí está justo lo que les digo, la síntesis preclásica expresada de manera pues, increíblemente poética. El soneto citado es más bien el segundo soneto que escribe Sor Juana a la esperanza. Y aquí va a dar pie a seguir la reflexión de qué pensaría Sor Juana sobre la mujer que se pare a sí misma. Verde embelezo de la vida humana, loca esperanza, frenesí dorado, sueño de los despiertos, intrincado como de sueños de tesoro vano. Alma del mundo senectud lozana, decrépito verdor imaginado,
el hoy de los dichosos esperado y de los desdichados el mañana. Sigan tu sombra en busca de tu día los que con verdes vidrios por anteojos todo lo ven pintado a su deseo, que yo, más cuerda en la fortuna mía, tengo entre ambas manos, ambos ojos, y solamente lo que poco veo. Aquí podemos ver que cita a Aristóteles, aunque se le atribuye erróneamente quien recopiló las obras de Sor Juana, a la frase de que la esperanza es el sueño de los despiertos, fue en realidad Aristóteles quien lo dijo, y bueno, hay una vieja polémica entre los sorjuanistas y si Sor Juana era aristotélica o neoplatónica, y yo lo que he encontrado es que era algo más allá de eso. Tuvo la virtud de no tener una educación formal y por supuesto ella creó su propia síntesis, no solo en economía, sino también en filosofía. Y me gusta mucho esto de la materialidad de solamente lo que poco veo, que me parece que se cita en el libro, también como parte del ejercicio plástico de la materialización de la idea a través de estos procesos, de los cuales seguramente nos va a hablar Perla, que pasan desde la creatividad y de la imaginación poética a procesos tecnológicos, a procesos de orfebre, de alquimia, y que dan lugar a estas obras que hoy comentamos. Pues la mujer que se pare a sí misma, mi última evidencia que quiero mostrarles es un bellísimo romance que escribe Sor Juana al amor divino. Y aquí lo que dice es el título de este, que nuevamente no son de ella, pero a mí me encanta este que dice, romance en que expresa los efectos del amor divino y propone morir amante a pesar de todo esto. No lo voy a leer completo, no tiene desperdicio, se lo recomiendo. Es el romance número 56 y es una versión en verso de la carta tenagórica. Muchos años antes de escribir su carta tenagórica, ya usa el argumento de oferta y demanda para señalar cuál es la mayor fineza, no solo de Cristo, de Dios. Y dice, bien ha visto quien penetra lo interior de mis secretos, que yo misma estoy formando los dolores que padezco. Bien sabe que soy yo misma verdugo de mis deseos, pues muertos entre mis ansias tienen sepulcro en mi pecho. Muero, ¿quién lo creerá a manos de la cosa que más quiero? Y el motivo de matarme es el amor que le tengo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rodrigo. El libro de Perla también estaba hablando Rodrigo sobre los arcanos y los arquetipos, porque sí vienen muy relacionado el libro. Yo el análisis que hice del libro, pues porque cuando nosotros vemos la escultura, la podemos apreciar. Pero si lo vemos como lo decían los antiguos griegos, el taumaturgo es escultor, al ser una piedra. Y cuando el escultor comienza a cincelarla, aparece algo, ya existe, dejó de ser una piedra. Igual con el pedazo o el trozo de metal, de bronce, cuando llega el taumaturgo, existe algo. Porque el taumaturgo en la antigüedad le decía el que puede hacer milagros. Entonces el artista tiene esa conexión con lo divino en ese sentido, que crea una realidad dentro de esta realidad. Pero una obra y un libro como el de Perla
también entramos en una reflexión de nosotros mismos. Y yo creo que cualquier libro, si un libro no logra que yo me vea en un espejo, ese libro no sirve. Si ese libro no me deja algo para mí, donde yo pueda hasta criticarme y dejar de ser aquel otro que fui, o por lo menos ver algunos defectos de los míos, pues entonces nada más me entretengo y saco de hogar. Cuando nosotros leemos, tenemos que leer entre líneas. El autor nos está contando algo más que la historia. También en el libro vamos a ver esto, en el sentido ya más profundo, pero dentro de lo que es la escultura, porque en un principio la escultura estaba en bruto. Era un pedazo ahí, nada más un trozo de bronce, que no tenía ni forma. Pero a través del dolor, a través de la meditación y a través de ese milagro de convertirnos en otro, es que la escultura ya es algo que yo hasta puedo apreciar. Y eso es muy importante. Y eso es lo que le vamos a preguntar a Perla Arroyo para ver cómo nos cuente ese proceso transformativo para llegar al milagro. Por favor, Perla. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes que están en esta noche. Me parece que es una noche increíble. Estoy muy agradecida por la invitación de la FILCO a este foro. Este foro, además, que tiene el nombre de Murakami, me parece el lugar ideal para la presentación del libro Calavera Mexicana. Agradezco de todo corazón al doctor Rodrigo y a Obed que están acompañándome en esta mesa para presentar el libro. Estamos platicando mucho acerca de cómo cada uno de estos dos personajes, cada uno con su especificidad de conocimiento, nos han explicado y nos han nutrido con su visión acerca del libro. Pero lo que yo les quiero decir de este libro es que este libro es un libro que se compone de dos partes. La primera parte es el catálogo de mi obra, Calavera Mexicana. Es una serie escultórica basada en bronce a la cera perdida. Es una serie que consta de 6 piezas y cada una de estas piezas representa un pequeño espacio histórico dentro de la historia de la calavera en el arte mexicano. Esto es importante y relevante porque para nosotros como mexicanos el símbolo de la calavera es inherente a nuestra cultura y en este caso para mí es parte de nuestra identidad. He descubierto que el cráneo o la calavera mexicana es la unidad mínima de significado de nuestra cultura y para mí como artista representa una riqueza muy importante en todas sus latitudes. Si bien es cierto que hemos hablado un poco de este periodo virreinal, que muy bien nos ha explicado el doctor Rodrigo, también les quiero platicar que estamos en un lugar, en un espacio histórico, en donde aquí se creó la primera villa. Coyoacán para mí es el lugar en el que yo crecí, es el lugar que a mí me ha permitido buscar y explicarme acerca de lo que soy yo como ser humano. Y en este lugar, de niña, veía todos aquellos festejos que se daban en torno al Día de Muertos. En mi investigación descubrí, que es la segunda parte del libro, es un recorrido histórico acerca de la historia de la calavera mexicana en diferentes espacios dentro del arte mexicano. Y he descubierto que el hilo conductor de este libro es precisamente el festejo que se hace en torno al Día de Muertos, que en España o en países que vienen del occidente se llama la celebración de nuestros difuntos. Pero esa celebración de nuestros difuntos, con diferentes perspectivas acerca de que si fue un día como nosotros lo conocemos en octubre, o en realidad pertenece a otro mes de nuestro calendario gregoriano, en realidad se unen ambas culturas en un festejo que en el México prehispánico rendía un homenaje a aquellos que nos habían dejado. Pero no nada más se quedaba ahí, porque ahí hay mucha similitud con lo que sucedía en la cultura occidental. Lo que sucedía en el México prehispánico era precisamente un ritual que se daba
en torno de la vida y de la muerte, en donde nosotros éramos una parte de ese sistema. No éramos el punto conclave o la pieza fundamental de la vida, como lo aprendimos después con las visiones occidentales. Nosotros como seres humanos formábamos parte de un ciclo interminable de vida y muerte. No hablo de reencarnación, porque no se hablaba de una situación en donde moríamos y si habíamos hecho bien las cosas reencarnábamos o no, o íbamos al cielo o íbamos al infierno. Lo único que pasaba es que cuando nosotros culminábamos esta etapa en la que teníamos un cuerpo, lo que sucedía era que nuestra energía pervivía, se manifestaba a través de otra forma y la vida seguía. Ahí es importante comentar que entonces estos conceptos que nosotros conocemos ahora como el ego y todas estas teorías junguianas, por supuesto que no participaban de la cosmovisión prehispánica. La cosmovisión prehispánica para mí viene a tener una importancia muy, muy amplia en el momento en el que se estudia como una filosofía. Es decir, hablar de nosotros, de nuestra cultura, es hablar de la filosofía náhuatl, es hablar de ese pasado, ese presente y ese futuro que nos identifica a nosotros como mexicanos. Y estas piezas, que son las series escultóricas de las que le hablo y que van a tener ustedes oportunidad de ver en la mesa en el libro, son un tributo a lo sagrado. Me di la tarea de crear esta serie pensando en cómo contribuir desde el arte a la creación de nuestra identidad. La primera de las series que yo creé me tomó más de 2 años poderla consolidar, porque como bien dice Obed, estas piezas están hechas con procesos alquímicos en donde parece como arte de magia que desaparece la cera y lo que queda, que nosotros podemos ver ya de una manera material, es el bronce. Pero una vez que queda el bronce, después de hacer el vaciado de la cera, lo que vamos a tener que hacer es un trabajo arduo, artesanal, de bruñido, lijado, perfeccionamiento de cada una de las partes que componen las obras. Y este trabajo es la técnica que yo he elegido para hacer esta serie, porque justo al día de hoy muchos de los procesos artesanales no son considerados importantes dentro de las manifestaciones artísticas. Y para mí sí es muy importante porque son las manos de los otros, de los mexicanos, los que transforman la materia, los que vuelven y dotan a un objeto estético de un alma, de una nueva forma de expresarse y de una nueva vida. Mi serie, que se llama Calavera Mexicana, Símbolo de Vida, es una oda a la vida a través del símbolo de la muerte. Aunque parecieran conceptos contrarios, vistos desde el mundo occidental, en realidad forman esta parte indivisible entre lo positivo y lo negativo, lo femenino y lo masculino. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, porque hay una pieza dentro de mi obra que se llama Coatlicue, que justo es una oda a la vida. En esa pieza se conjugan 2 de las culturas madres más importantes de la historia y la cultura del mundo. Y esas son la cultura egipcia y la cultura mexicana. Estas 2 culturas se unen, que si bien es cierto que Coatlicue es la diosa de todos los dioses del panteón mexica, también tiene sus remanentes que provienen de otras culturas como la tolteca y la olmeca. Aunque nosotros identificamos al hoy por hoy con todo y estos huecos que existen en la información, porque no hemos podido abarcar toda la riqueza cultural de las diferentes culturas que se establecieron en América, sí podemos decir que este tipo de dioses que se dedicaban hacia identificar el valor de la vida como lo más preciado y que utilizaban a la mujer como ese estandarte, es lo que yo recupero también en mi obra. Mi obra es una obra también al feminismo, es una obra plenamente humana, es una obra en la que
se rinde tributo a lo femenino como fuerza, como parte complementaria de este binomio de vida, donde no hay una forma en la que se tenga que retar o que se tenga que competir entre los géneros, en donde no hay divisiones, hay una clara comunidad entre las fuerzas de lo femenino y lo masculino. Y justo esa pieza que se llama Catilico y Nefertiti lo demuestra. Otra de las piezas que yo quiero comentarles en este foro es la pieza que puede ser icónica en relación a Coyoacán. Y esa pieza es una pieza llamada Diego y Frida. Diego y Frida es una pieza en bronce y es una pieza extraordinaria porque rinde tributo a esta historia de amor que surgió entre estos dos personajes que son icónicos de esta alcaldía, en donde lo más relevante desde mi punto de vista es que es Diego el que permite que aquel sueño que tenía Frida Kahlo de tener un bebé, de poder cumplir el plazo de un embarazo, lo lleva a cabo a través de su propia fuerza y entonces le entrega a Frida al bebé y ese bebé, junto con Diego y Frida en una sola pieza, se convierte en un estandarte de sanación y de entrega hacia ese amor vivido de esta pareja. Voy a ceder el micrófono para ver si alguien tiene alguna duda acerca de todo eso que se está diciendo y si quieren participar. Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Perla? Hola, muy bien. Bien, gracias. ¿De dónde vino, bueno, aparte de tu obra, de dónde vino la idea de hacer este libro? En este proceso fue al revés. Yo siempre tuve la idea de poder completar una serie escultórica que tuviera un significado más allá de la propia creación artística. Y en este caso, la primera forma en la que yo abordé mi producción estética fue a través de la investigación académica. Me di la tarea de hacer una investigación académica profunda de las diferentes partes dentro de nuestra historia en donde el cráneo ha estado presente antes de que lo conociéramos nosotros con la calaverita de azúcar. Y bueno, en ese recorrido histórico, pues aprendí muchas cosas. Primero tuve que releer a Octavio Paz, por ejemplo, leer de nuevo Popol Vuh, muchas de las lecturas que había tenido oportunidad de leer en mi periodo de preparatoria y universidad. Pero después pude leer a López Luján, a Matos Moctezuma, y junto con lecturas como los estoicos, empecé a entender cuál era la importancia que tenía pues, este mundo de la calavera y su entorno. Así entonces también descubrí que había dentro de la práctica de todos los artistas mexicanos importantes, siempre estaba presente la figura del cráneo. Entonces, aunque nosotros vemos que el único periodo en donde desaparece esa producción importante en torno a la muerte, que fue el virreinato, también en ese periodo hay esta luz tan grande y luminosa que es Juana Inés de la Cruz, que también retoma el tema desde la Vanitas. Es importante que ustedes sepan que todo el proceso de investigación que me llevó a mí a crear el libro dio vida y dio pie a la creación escultórica de la serie. Por eso es que este libro es un compendio de fácil lectura, es un libro bilingüe, está traducido por Lilia Barbachano y toda la corrección de estilo está realizada, llevada a cabo por Gilda Castillo y todas las personas que me han apoyado para poderlo concluir lo convierten en una pieza de fácil entendimiento, una pieza de difícil
difusión y divulgación de este tema, que creo que ha sido poco tratado a profundidad dentro de la filosofía náhuatl. Y bueno, esa es la razón por la que la obra escultórica nace de las letras. ¿Alguien quiere una pregunta más? Bueno, les agradecemos mucho su presencia, agradezco mucho a Rodrigo, a Perla, claro que sí, y muchas gracias por estar aquí, que es el siguiente evento, y buenas noches a todos. Muchísimas gracias. Buenas noches, en nombre de la Feria Internacional del Libro de Coyoacán, México 2005, les agradecemos a Perla, le agradecemos al doctor, le agradecemos a Obed, y muy gentiles, y no se vayan, continúen con nosotros.